mi nombre es John Edgar Matute Ramírez y el día de hoy te vengo a hablar acerca de un tema muy importante como lo es el desarrollo embriológico del sistema nervioso central, con énfasis en la médula espinal. Ven y acompáñame para juntos aprender acerca de este interesante tema. Al inicio de la tercera semana de gestación, el embrión entra en un periodo de gastrulación, durante el cual se forman las tres capas germinales embrionarias a partir del epiblasto. La gastrulación se inicia con la formación de la línea primitiva, en donde las células del epiblasto migran hacia esta línea para formar lo que son las capas germinales del embrión, las cuales son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. En gastrulación es importante recordar el origen de la capa ectodérmica y el papel que cumple esta en el desarrollo del sistema nervioso central. En la neurulación, el sistema nervioso central se forma a partir de la placa neural durante la tercera semana del desarrollo embrionario, en donde la placa neural se transforma en el tubo neural que da origen al encéfalo y a la médula espinal. Los bordes laterales de la placa neural pronto se elevan para constituir los pliegues neurales. Al proseguir el desarrollo, estos pliegues continúan elevándose, acercándose entre sí y finalmente se fusionan originando el tubo neural. La fusión de los extremos abiertos del tubo neural forman los neuroporos craneal anterior y caudal posterior. Cuando cierra el neuroporo anterior en el día 25, va a formarse el extremo cefálico del tubo neural, el cual muestra tres dilataciones llamadas vesículas cerebrales primarias: el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior. Hacia la quinta semana del desarrollo, las vesículas cerebrales primarias ya se diferencian en 5 vesículas secundarias. El prosencéfalo da origen al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo va a permanecer y el rombencéfalo produce el metencéfalo y el mielencéfalo. Las vesículas secundarias aportan una parte diferente del cerebro y las principales estructuras derivadas de ellas incluyen en el telencéfalo los hemisferios cerebrales, en el diencéfalo la vesícula óptica, el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. En el mesencéfalo los colículos anteriores visuales y posteriores auditivos. En el metencéfalo el cerebelo y el puente. Y en el mielencéfalo el bulbo raquídeo. La cavidad del rombencéfalo es el cuarto ventrículo. La cavidad del diencéfalo es el tercer ventrículo. La luz del mesencéfalo conecta el tercer y el cuarto ventrículo, los cuales se estrechan y se lo conoce como el acueducto cerebral de Silvio. La cavidad de los hemisferios cerebrales son los ventrículos laterales, y estos ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través del agujero interventricular de Monro. En el día 25 del desarrollo, el sistema nervioso central va a contar con 3 vesículas cerebrales primarias, las cuales tenemos al prosencéfalo, al mesencéfalo y al rombencéfalo. Al proseguir el desarrollo, las vesículas cerebrales primarias se van a subdividir en 5 vesículas secundarias, las cuales del prosencéfalo tenemos al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo va a permanecer y el rombencéfalo se subdivide en metencéfalo y en mielencéfalo. Tenemos las estructuras procedentes de las vesículas cerebrales secundarias. Las estructuras que derivan del telencéfalo son los hemisferios cerebrales, el caudado, putamen, amigdalino, claustro, lámina terminal, bulbos olfativos y el hipocampo. Las estructuras que derivan del diencéfalo son el epitálamo, el subtálamo, tálamo, hipotálamo, cuerpos mamilares, neurohipófisis, glándula pineal, globo pálido, retina, iris, cuerpo ciliar, nervio óptico, quiasma y cintilla óptica. Del mesencéfalo derivan lo que son los colículos anteriores y posteriores. Del metencéfalo deriva el puente y el cerebelo, y del mielencéfalo deriva el bulbo raquídeo. Asimismo tenemos la comunicación entre ventrículos, en donde los ventrículos laterales o agujero de Monro, esto permite de que los ventrículos laterales se comuniquen con el tercer ventrículo. Tenemos lo que es el tercer ventrículo, el cual es la cavidad perteneciente al diencéfalo. Tenemos al acueducto de Silvio, que es cuando la luz del mesencéfalo conecta el tercer y cuarto ventrículo, los cuales se estrechan y se conoce como el acueducto de Silvio. Y tenemos al cuarto ventrículo, el cual es la cavidad del rombencéfalo. Anatomía de la médula espinal. La médula espinal es un manojo blando de nervios que se extiende desde la base del cerebro hasta la parte baja de la espalda. Corre por el conducto vertebral y esta está protegida por las vértebras. La médula espinal se divide en segmentos cervical, torácico, lumbar, sacro y coxígeo.
Existen 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un par de nervio coxígeo. En total tenemos 31 pares. Médula espinal. La pared del recién cerrado tubo neural consta de células neuroepiteliales. Estas se extienden sobre el grosor de la pared para formar en conjunto un epitelio pseudoestratificado grueso. Después de cerrarse el tubo, las células se dividen con rapidez, produciendo una cantidad creciente de células neuroepiteliales, que en conjunto van a constituir la capa neuroepitelial o neuroepitelio. Una vez cerrado el tubo neural, las células neuroepiteliales empiezan a crear otro tipo de células que se caracterizan por un gran núcleo redondo con un nucleoplasma pálido y un nucleolo de coloración oscura. Se trata de las células nerviosas primitivas o también conocidas como neuroblastos. Estas constituyen a la capa del manto, que es la zona alrededor de la capa neuroepitelial, que más tarde dará origen a la sustancia gris de la médula espinal. La capa más externa de la médula espinal es conocida como la capa marginal, que contiene fibras nerviosas que nacen en los neuroblastos en la capa del manto. A consecuencia de la mielinización de las fibras nerviosas, esta capa asume un aspecto blanco y por eso recibe el nombre de sustancia blanca de la médula espinal. Placa basal alar del techo y del suelo. Debido a la constante incorporación de neuroblastos a la capa del manto, ambos lados del tubo neural muestran un engrosamiento ventral y dorsal. Los engrosamientos ventrales son las placas basales de la médula espinal y forman las áreas motoras. Los engrosamientos dorsales son las placas alares y forman las áreas sensitivas. Un surco longitudinal conocido como el surco limitante marca el límite entre ambas. Las porciones dorsales y ventrales de la línea media en el tubo neural, conocida como la placa del techo y la placa del suelo, sirven esencialmente como rutas a las fibras nerviosas que cruzan de un lado a otro. Además del asta motora ventral y del asta sensitiva dorsal, un grupo de neuronas se acumula entre las dos áreas para crear una pequeña asta intermedia. Diferenciación histológica de las células nerviosas. Los neuroblastos o neuronas primitivas se producen solo al dividirse las células neuroepiteliales. Al comienzo tienen una prolongación central que se extiende hasta la luz del lumen y aquí recibe el nombre de dendrita transitoria, pero al migrar hacia la capa del manto, esta prolongación desaparece y los neuroblastos se hacen redondos y temporalmente apolares. Al proseguir la diferenciación, aparecen dos nuevas prolongaciones citoplasmáticas en lados opuestos del cuerpo celular y forman un neuroblasto bipolar. En un extremo de la célula, la prolongación pronto produce un axón primitivo y en el otro extremo muestra varias arborizaciones citoplasmáticas, que son las dendritas primitivas. Esta célula entonces pasa a llamarse neurona multipolar. Diferenciación células gliales. Los glioblastos se originan en las células neuroepiteliales después de que termina la producción de neuroblastos. Los glioblastos migran en la capa neuroepitelial hasta las capas marginal y del manto. En la capa del manto se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrilares. Ambos están situados entre los vasos sanguíneos y las neuronas, donde cumplen funciones de sostén y metabólicas. La célula de la oligodendroglía es otro tipo de célula de sostén que posiblemente proceda de los glioblastos. Localizada en la capa marginal, esta forma vainas de mielina alrededor de los axones. Durante la segunda mitad del desarrollo aparece un tercer tipo de célula de sostén conocida como la microglia. Esta célula es muy fagocítica y deriva del mesénquima vascular. Cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, se diferencian en células ependimarias, células nerviosas maduras. En un extremo de la célula, la prolongación pronto produce el axón primitivo y en el otro extremo va a mostrar varias arborizaciones citoplasmáticas conocidas como las dendritas primitivas. Entonces la célula se llama neuroblasto multipolar y tras el desarrollo se convierte en la célula nerviosa adulta o neurona. Células de la cresta neural. Durante la elevación de la placa neural, un grupo de células aparece sobre cada borde, es decir, sobre cada cresta de los pliegues neurales, conocidos como células de la cresta neural. Después migran lateralmente y dan origen a los ganglios sensitivos, que son los ganglios de la raíz dorsal. Al proseguir el desarrollo, los neuroblastos de los ganglios sensitivos originan dos prolongaciones. Las que crecen en el centro penetran por la región dorsal del tubo neural en la médula espinal y terminan en lo que es el asta dorsal. Esas prolongaciones se conocen en conjunto como raíz dorsal sensitiva del nervio raquídeo. Las prolongaciones que crecen en la periferia se unen a las fibras de la raíz motora ventral, participando así en la formación del tronco del nervio espinal o raquídeo. Nervios raquídeos. Las fibras nerviosas motoras empiezan a aparecer durante la cuarta semana.
Las prolongaciones distales se unen a las raíces de los nervios ventrales para formar un nervio espinal o raquídeo. Los nervios raquídeos se dividen en ramas primarias dorsal y ventral que contienen tanto fibras sensitivas como motoras. En la mielinización, las células de Schwann mielinizan los nervios periféricos y cada una de ellas se encarga del proceso en un solo axón. Estas células se originan a partir de la cresta neural y se enrollan en torno a los axones para formar la vaina de neurilema. Al inicio del cuarto mes de vida fetal, muchas fibras nerviosas adquieren un aspecto blanquecino como consecuencia del depósito de mielina, y es que la vaina de mielina que circunda a las fibras nerviosas en la médula espinal tiene un origen distinto, que son las células de la oligodendroglia. A diferencia de las células de Schwann, un solo oligodendrocito puede mielinizar hasta 50 axones. Cambios posicionales de la médula espinal. En el tercer mes del desarrollo, la médula espinal se extiende a lo largo de todo el embrión y los nervios raquídeos cruzan los forámenes o agujeros intervertebrales en el nivel donde se originan. Con el paso del tiempo, al quinto mes, la columna vertebral y la dura madre se alargan más rápido que el tubo neural, en donde el extremo terminal se dirige hacia un nivel mucho más alto. En el momento del nacimiento, este extremo se ubica en el nivel de la tercera vértebra lumbar. A causa de un crecimiento tan desproporcionado, las raíces dorsales y ventrales de los nervios raquídeos se desplazan oblicuamente hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral. En el adulto, la médula espinal termina entre el nivel L2 y L3, mientras que el saco dural y el espacio subaranoideo se extiende hasta S2. Al final de la médula espinal, una extensión en forma de hilio de la pía madre se extiende caudalmente y cruza la dura madre hasta extenderse hasta la primera vértebra coxígea. Esta estructura recibe el nombre de filum terminal. Regulación molecular de la diferenciación de la médula espinal. Las regiones dorsal sensitiva y ventral motora de la médula espinal en desarrollo dependen de gradientes de concentración entre factores de crecimiento transformante beta que secreta la región dorsal del tubo neural, así como de Sonic Hedgehog secretada por la notocorda y la placa del piso. Una concentración alta de factores de transcripción transformante beta y niveles muy bajos de Sonic Hedgehog en el tubo dorsal neural activan a PAX3 y PAX7, que controlan la diferenciación de las neuronas sensitivas. De igual modo, las concentraciones altas de Sonic Hedgehog y muy bajas de moléculas de factor de transcripción transformante beta en la región ventral extrema da origen a la activación de NKX2.2 y NKX6.1 y a la formación de las neuronas motoras ventrales. En las consideraciones clínicas vamos a ver lo que es una espina bífida oculta, un meningocele, mielomeningocele, raquisquisis, hidrocefalia, malformación de Arnold-Chiari. Espina bífida oculta es un defecto de los arcos vertebrales que se encuentra cubierto por piel y que en condiciones normales no afecta al tejido neural subyacente. La mayor parte de las veces este defecto ocurre en la región sacra y en ocasiones está señalada por un mechón de pelo en la región afectada. El defecto deriva de la falta de fusión de los arcos vertebrales. En lo que es el meningocele, es un tipo de espina bífida en la que un saco de líquido sale a través de una abertura en la espalda del bebé, pero la médula espinal no está en ese saco. Por lo general, el daño de los nervios es nulo y es una afección en donde las meninges sobresalen por el defecto de la columna. En lo que tiene que ver con el mielomeningocele, es otro tipo de espina bífida, el cual es un defecto del tubo neural en la que los huesos de la columna no se forman totalmente. Esto provoca un conducto raquídeo incompleto y la médula espinal y las meninges sobresalen de la espalda. Lo que tiene que ver con raquisquisis es la forma más grave de la espina bífida y consiste en una ausencia completa del cierre del tubo neural. Se puede observar en la imagen como en el centro del defecto el cono medular es de color rojizo al descubierto y una zona translúcida que si se rompe da salida al líquido cefalorraquídeo. En hidrocefalia consiste en la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. En lo que tiene que ver la malformación de Arnold-Chiari, es una afección en la cual el tejido cerebral se extiende hacia el canal espinal. Ocurre cuando parte del cráneo es deforme o más pequeña de lo normal, presionando el cerebro y forzándolo hacia abajo. Las recomendaciones de la OMS en relación al ácido fólico tenemos de que todas las mujeres 3 meses antes de la concepción o desde el momento de la primera consulta prenatal deben tomar ácido fólico 400 microgramos al día hasta las 12 semanas de gestación, que son los primeros 3 meses. También de que las mujeres que ya hayan tenido un embarazo afectado por un defecto del tubo neural deberían consumir 4.000 microgramos de ácido fólico diarios antes de quedar embarazadas y a lo largo de todo el embarazo. Y por último, en mujeres con índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre masa al cuadrado, deberá ingerir 5.000 microgramos diarios de ácido fólico durante todo el embarazo. Muchas gracias por haberme acompañado durante este video. Espero les haya gustado. Soy John Matute, bajo la tutela del Dr. Sixto Chiliquinga, y espero se suscriban a mi canal de YouTube para vernos en una próxima ocasión.